Seguimos celebrando el Día del Maestro y justamente por ello tenemos esta mañana como invitado a mi tocayo, Héctor Cerezo, sociólogo. Bienvenido. Psicólogo. Psicólogo. Gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido, muchas gracias. Vamos a abordar este tema. Los maestros, pues al tener dentro de sus labores la educación, tienen una responsabilidad inmensa. Recae incluso en ellos un poco el futuro de la sociedad en sí. Los maestros son, por un lado, los villanos de moda y por otro lado, los responsables de la formación de las futuras generaciones. El problema es que esta fecha podría ser no solamente un motivo de celebración, sino también un motivo de recuerdo. Estamos celebrando 100 años del Día del Maestro, de que se inauguró la celebración del Día del Maestro. Esto fue iniciativa de Venustiano Carranza y lo hizo pensando en un futuro en que los profesores, los maestros, fueran formadores, no simplemente transmisores del conocimiento. Ese es el gran dilema hoy. Hoy la pregunta que nos hacemos los profesores no es ¿qué le enseño a mis alumnos?, sino cómo hago que mis alumnos aprendan. Y eso implica ponernos en el papel, en el lugar del alumno. Eso implica, por supuesto, tener claro que nosotros tocamos el futuro, que una parte de nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo de competencias, de destrezas, de conocimientos, pero tiene que ver con la formación de nuevos ciudadanos. Y ahí el núcleo de cualquier profesor. El profesor es el único profesionista que toca a todas las demás profesiones. No hay ningún otro. Nosotros tenemos esa gran oportunidad y, por desgracia, es motivo de celebración, pero también motivo de recordatorio porque, por otro lado, pues la política educativa parece importarle muy poco a esto. Se han disminuido los recursos de capacitación, se han aumentado los gastos en comunicación social, en publicidad, se sigue percibiendo al profesor con una imagen de desacreditación, cuando en realidad son los primeros que levantan la voz de una nación despedazada. Son también quienes en algún momento se encargan de reconstruir el tejido social desde las aulas, porque lo que sucede en las aulas seguramente en un futuro va a suceder también a nivel social. Un tema, me parece importante, lo platicamos hace rato, una de las cualidades que esperaríamos es la autoridad, y justamente creo que es algo que ha ido disminuyendo, no nada más en México, a nivel general, a nivel global, se ha ido perdiendo respeto hacia los adultos, hacia ciertos actores en la comunidad. Pienso yo, y espero que nos comentes al respecto, que no se va a respetar a los policías si desde chico, por ejemplo, no respetamos a los maestros. Así es. ¿Qué hacemos en ese sentido? Se ha perdido autoridad moral. ¿Por qué? Bueno, ahí ciertos medios pues también hay una cuota de responsabilidad porque se desacredita al profesor, porque se le evalúa de manera punitiva, porque se le evalúa para prescindir de él y no necesariamente para mejorar. De resultados de evaluación estamos hasta el copete, tenemos muchos. El diagnóstico lo sabemos, el problema es en qué se usan esos resultados de evaluación. ¿Cómo recuperar la autoridad? Bueno, el profesor es quizá también de estos profesionales que mantiene autoridad moral. El problema es que hay una frase que quizá pueda ayudarnos a entender esto del por qué la autoridad ha cambiado, no es que se haya perdido. Los profesores actuales fuimos formados en el siglo XX y estamos educando a estudiantes del siglo XXI con programas y planes de estudio del siglo XIX. No sé si me explica ahí el sesgo, la disonancia entre los recursos, el perfil del profesor, el perfil del estudiante. Claro, porque hoy la información es mucho más rápida, además de que suceden mucho más cosas, llegamos, nos enteramos de mucho más cosas, está disponible de manera inmediata. Antes, digo, hasta a nosotros nos tocó, igual que a usted, formarnos de esa manera, ¿no? Con enciclopedias que tenían datos históricos, pero no tan... Y paradójicamente es la época en donde más acceso a la información existe, pero no hemos desarrollado habilidades de seleccionar la información prudente. Ahora los alumnos llegan y nos dicen en las aulas, es que no encontré nada en Google, el oráculo está en Google. Bueno, en la mejor biblioteca estaba en su lóbulo frontal, estaba en las bibliotecas, estaba en la consulta con expertos, con sus padres, con sus abuelos. Entonces, de alguna manera, las tecnologías de información son simplemente un medio, no un fin. Es algo que esta generación debe tener muy claro. El mediador entre la cultura, la tecnología
y los alumnos somos nosotros, los profesores. Tocaba el tema de números, por ahí de repente queremos que los maestros, porque debe serlo así, tengan mucho tipo de conocimientos, pero en temas de presupuesto nunca ha sido la educación prioridad. ¿Qué haría falta para que los maestros tuvieran acceso a esas herramientas que les permitan ser aún mejores? Permítame poner un ejemplo. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sus países miembros gastan en promedio en un alumno de nivel primaria $7,719, la mayoría de sus miembros. En México se gasta apenas $1,900. Entonces, ejercemos menos de la mitad de lo que se debería gastar en un alumno de nivel básico de primaria. Ahí hay un ejemplo de que lo que se tiene que hacer es reducir el presupuesto en comunicación social, en publicidad, y dedicarlo a la formación de profesores, a la capacitación de profesores. Un profesor formado, un profesor capacitado, es un profesor que va a hacer con gusto su trabajo y que va a poder tocar a estas generaciones en el futuro. Eso es lo primero. Y segundo, la invitación a quienes son profesores, entendamos que formación disciplinaria no es sinónimo de formación pedagógica. Yo puedo ser psicólogo, pero eso no significa en automático que sé enseñar psicología. Lo mismo los profesores que nos ven. Una cosa es su profesión, su disciplina de origen, y otra cosa es que sepan enseñar su disciplina. Por eso es tan importante la capacitación, porque los profesores nos volvemos profesores sobre la marcha. Y si nos ayudan con procesos de capacitación, con procesos de formación, este tránsito va a ser mucho más sencillo y benéfico para nuestros alumnos. Doctor, algo que estás diciendo me parece importantísimo. Justamente la nota reciente es el gasto publicitario de este gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública en publicidad. Es realmente, me parece insultante cuando hay tanta necesidad justamente de llegar a cada uno de los profesores a desarrollar ciertos talentos. Y algo relacionado a ello, maestro, hablábamos de las habilidades. Se habla de que en estos tiempos hay una necesidad de enfocar la educación a las habilidades de las personas, como desde hablar en público, como el de la investigación, el desarrollo tecnológico y otras cosas. Una segunda lengua, en fin. Y justamente eso quizás es donde hay que empezar, es con los propios maestros. Sí, y los profesores están dispuestos a someterse a este tipo de formaciones. El problema es que, en tu primer comentario, es insultante, es una puñalada para los profesores leer que más de 2,000 millones de pesos se dedicaron a publicidad. Cuando con ese dinero se pudieron haber construido más de 4,900 aulas totalmente equipadas. Segundo, sí se habla de competencias, se habla de destrezas, se habla de conocimientos, pero tiene que haber equilibrio entre eso con habilidades para la vida, Claro. con ética, porque parece hoy que la ética, lo humanístico, lo moral, esta parte de convivir pasa a un segundo plano, se ven simplemente como aderezo para las profesiones y no necesariamente como el núcleo de los futuros ciudadanos. Los problemas que hoy vemos, violencia, inseguridad pública, corrupción, impunidad, de alguna manera nacieron en las aulas. No quiero decir que se les haya fomentado, es quizá por la ausencia de formación en este tipo de cosas, por concentrarnos de más en habilidades, en destrezas, en competencias, que nadie duda que es importante, porque se responde a una lógica de mercado, pero también es importante equilibrarlo con destrezas éticas, con destrezas ciudadanas, morales, humanísticas, y esa parte, la figura del profesor, la persona, es quien puede servir mucho para los estudiantes, en cualquier nivel educativo. Dicen que la educación cura muchos de los males que existen en la sociedad. Más inversión y mejoras en el sistema educativo podría transformar la realidad, podría disminuir esos problemas que nos mencionaba, delincuencia y demás. Sí, por supuesto. Los países que han invertido en programas de formación docente, en capacitación, en educación, han disminuido casi 27%, según la OCDE, sus niveles de impunidad, corrupción, inseguridad pública. Entonces, a lo largo de los años, por supuesto, esto no es de inmediato. La noche a la mañana, claro. Una reforma educativa tarda en promedio hasta 10 años en implementarse por completo. El problema de las reformas actuales es que no pasa por la mente de los profesores. Son a los últimos a quienes nos preguntan qué opinamos sobre una posible reforma. Y una reforma educativa que no pasa por la mente del profesor está destinada al fracaso. ¿Como la que tenemos? Sí, realmente sí. Esta reforma educativa parece que responde más a la lógica del México que se recrea cada 6 años, para que en la siguiente oportunidad, el siguiente gobierno, venga una nueva reforma o tiren la reforma, cuando
Lo primero que se tiene que hacer es preguntarle a los profesores, tomar la opinión de padres de familia, de organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, a los alumnos. Sí, no, la política educativa tiene que venir de la comunidad educativa. No hay más. Doctor Héctor Cerezo, muchísimas gracias. Al contrario, ustedes. Gracias. Buen día. Gracias. Feliz Día del Maestro para Igualmente. usted, Muchas todos gracias. sus colegas.